3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. El título tercero del libro primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a partir del artículo 71, regula la acumulación de acciones y de procesos. El capítulo primero lleva por rúbrica de la acumulación de acciones. Artículo 71. La acumulación de acciones admitida producirá el efecto de discutirse todas en un mismo procedimiento y resolverse en una sola sentencia. 2. El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquellas no sean incompatibles entre sí. 3. Serán incompatibles el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio y no podrán, por tanto, acumularse cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras. 4. Sin embargo, de lo establecido en el apartado anterior, el actor podrá acumular eventualmente acciones entre sí incompatibles con expresión de la acción principal y de aquella otra u otras que ejercita para el solo evento de que la principal no se estime fundada. Es decir, en cada procedimiento únicamente se puede reclamar una acción, pero si tienes varias acciones contra el mismo demandado y no son incompatibles entre sí, puedes reclamarlas en el mismo procedimiento. En el caso de que sean incompatibles, pero quieras que se te estime únicamente la principal, puedes ejercitar varias en el caso de que la principal no se te estime para que se tengan en cuenta el resto. Artículo 72. Acumulación subjetiva de acciones. Podrán acumularse ejercitándose simultáneamente las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos. Artículo 73. Para que sea admisible la acumulación de acciones será preciso: primero, que el tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá acumularse la acción que por sí sola se habría de ventilar por razón de su cuantía en juicio verbal. Por lo tanto, una acción que deba sustanciarse en el juicio ordinario no podrá acumularse al verbal, tendrá que ser al revés. El que deba sustanciarse en un procedimiento verbal sí podrá acumularse a un procedimiento ordinario. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se acumulen inicialmente varias acciones conexas cuyo conocimiento se atribuya a tribunales con diferente competencia objetiva, corresponderá conocer de todas ellas a los juzgados de lo mercantil si éstos resultaren competentes para conocer de la principal y las demás fueren conexas o perjudiciales a ella. En caso de que no se dieran tal conexión o perjudicialidad, se procederá conforme a lo establecido en el apartado 3. Cuando la acción principal deba ser conocida por los juzgados de primera instancia, no se permitirá la acumulación inicial de cualquiera otras que no sean de su competencia objetiva, de conformidad con lo previsto en el apartado primero de este número. Segundo, que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo. Y tercero, que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten determinadas acciones con razón de su materia o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir. 2. También se acumularán en una misma demanda distintas acciones cuando así lo dispongan las leyes por casos determinados. 3. Si se hubieran acumulado varias acciones indebidamente, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, antes de proceder a admitir a la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de 5 días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al tribunal para que por él mismo se resuelva sobre la admisión a la demanda. El capítulo segundo lleva por rúbrica de la acumulación de procesos. Artículo 74. Finalidad de la acumulación de los procesos. En virtud de la acumulación de procesos se seguirán estos en un solo procedimiento y serán terminados por una sola sentencia, igual que la acumulación de acciones. Artículo 75.
La acumulación podrá ser solicitada por quien sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende o será acordada de oficio por el tribunal, siempre que se esté en alguno de los casos previstos en el artículo siguiente. Artículo 76. Casos en los que procede la acumulación de procesos. 1. La acumulación de procesos habrá de ser acordada siempre que, en primer lugar, la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro proceso, y segundo, entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trate exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieran dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. 2. Asimismo, procederá la acumulación en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de procesos incoados para la protección de los derechos e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y usuarios susceptibles de acumulación conforme a lo dispuesto en el apartado 1.1 de este artículo y en el artículo 77, cuando la diversidad de procesos no se hubiere podido evitar mediante la acumulación de acciones o la intervención prevista en el artículo 15 de esta ley. Segundo, cuando el objeto de los procesos a acumular fuera la impugnación de acuerdos sociales adoptados en una misma junta o asamblea o en una misma sesión de órganos colegiados de administración. En este caso, se acumularán todos los procesos incoados en virtud de demandas en las que se solicite la declaración de nulidad o de anulabilidad de dichos acuerdos, siempre que las mismas hubieran sido presentadas en un periodo de tiempo no superior a 40 días desde la presentación de la primera de las demandas. Tercero, cuando se trate de procesos en los que se sustancie la oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de un mismo menor, tramitados conforme al artículo 780, siempre que en ninguno de ellos se haya iniciado la vista. En todo caso, en los lugares donde hubiere más de un juzgado que tuviera asignadas competencias en materia mercantil, en los casos de los números primero y segundo, o en materia civil, en el caso tercero, las demandas que se presenten con posterioridad a otras se remitirán al juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera. Artículo 77. Procesos acumulables. 1. Salvo lo dispuesto en el artículo 555 de esta ley sobre la acumulación de procesos de ejecución, solo procederá la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en este capítulo. Se entenderá que no hay pérdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulación de un juicio ordinario y un juicio verbal, que proseguirán por los trámites del juicio ordinario, ordenando el tribunal que el auto por el que acuerde la acumulación y de ser necesario retrotraer hasta el momento de contestación a la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado a fin de que siga los trámites previstos para el juicio ordinario. 2. Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabrá su acumulación si el tribunal del proceso más antiguo careciere de competencia objetiva por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular. No obstante lo anterior, podrá instarse la acumulación de procesos ante el juzgado de lo mercantil, aunque no esté conociendo del proceso más antiguo y alguno de ellos se esté tramitando en un juzgado de primera instancia, siempre que se cumplan los demás requisitos mencionados en los artículos 76 y 78. 3. Tampoco procederá la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso más moderno tenga en la ley carácter inderogable para las partes. 4. Para que sea admisible la acumulación de procesos, será preciso que estos se encuentren en primera instancia y que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el artículo 433 de esta ley. Artículo 78. La improcedencia de la acumulación. 1. No procederá la acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencia con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda evitar mediante la excepción de litispendencia. 2. Tampoco procederá la acumulación de procesos a instancia de parte cuando no se justifique que, con la primera demanda o, en su caso, con la ampliación de esta o con la reconvención, no pudo promoverse un proceso que comprendiese pretensiones
y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en los procesos distintos cuya acumulación se pretenda. 3. Si los procesos cuya acumulación se pretenda fueren promovidos por el mismo demandante o por demandado reconveniente, solo o en litis consorcio se entenderá, salvo justificación cumplida, que pudo promoverse un único proceso en los términos del apartado anterior y no procederá la acumulación. 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los procesos a los que se refiere el número 2.1 primero del artículo 76. Por lo tanto, no se procederá en ningún caso a la acumulación de procesos cuando la sentencia pudiera dictar pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o excluyentes. Y tampoco cuando se hubiere podido instar el procedimiento sin necesidad de acumular en la primera demanda interpuesta. Artículo 79. La acumulación de procesos se solicitará siempre al tribunal que conozca del proceso más antiguo, al que se acumularán los más modernos. De incluirse este requisito, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto inadmitiendo la solicitud. Corresponderá, según lo dispuesto en el artículo 76, al tribunal que conozca del proceso más antiguo ordenar de oficio la acumulación. 2. La antigüedad se determinará por la fecha de la presentación de la demanda, debiendo presentarse con la solicitud de acumulación el documento que acredite dicha fecha. Si las demandas se hubiesen presentado el mismo día, se considerará más antiguo el proceso que se hubiere repartido primero. Si por pender ante distintos tribunales o por cualquier otra causa no fuera posible determinar cuál de las demandas fue repartida en primer lugar, la solicitud podrá pedirse en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende. Artículo 80. Acumulación de procesos en el juicio verbal. En los juicios verbales, la acumulación de procesos que estén pendientes ante el mismo tribunal se regulará por las normas de la sección siguiente. Es decir, la que viene ahora a partir del artículo 81. Solicitud de acumulación de procesos ante un mismo tribunal. Cuando los procesos se sigan ante el mismo tribunal, la acumulación se solicitará por escrito, en el que se señalarán con claridad los procesos cuya acumulación se pide y el estado procesal en que se encuentran, exponiéndose asimismo las razones que justifican la acumulación. La solicitud de acumulación de procesos no suspenderá el curso de los que se pretenda acumular, a salvo de lo establecido en el artículo 88.2, aunque el tribunal deberá abstenerse de dictar sentencia en cualquiera de ellos hasta que decida sobre la procedencia de la acumulación. Artículo 82. El tribunal por medio de auto rechazará la solicitud de acumulación cuando no contenga los datos exigidos en el artículo anterior o cuando, según lo que consigne dicha solicitud, la acumulación no fuere procedente por razón de la clase y tipo de procesos, de su estado procesal y demás requisitos procesales establecidos en los artículos anteriores. Artículo 83. Solicitada en forma la acumulación de procesos, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes personadas y a todos los que sean parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende, aunque no lo sean en aquel en el que sea solicitado, a fin de que en el plazo común de 10 días formulen alegaciones acerca de la acumulación. Transcurrido dicho plazo o recibidas las alegaciones, cuando todas las partes del incidente estuvieren conformes con la solicitud de acumulación, el tribunal, si entendiere que concurren los presupuestos necesarios, acordará la acumulación dentro de los 5 días siguientes. Cuando entre las partes no exista acuerdo o cuando ninguna de ellas formule alegaciones, el tribunal resolverá lo que estime procedente otorgando o denegando la acumulación solicitada. Cuando la acumulación fuere promovida de oficio, el tribunal dará audiencia por un plazo común de 10 días a todos los que sean parte en los procesos de cuya acumulación se trate, a fin de que formulen alegaciones. Contra el auto que decida sobre la acumulación solicitada, no cabrá otro recurso que el de reposición. Artículo 84. Aceptada la acumulación, el tribunal ordenará que los procesos más modernos se unan a los más antiguos, para que continúen sustanciándose en el mismo procedimiento o por los mismos trámites y se decidan en una misma sentencia.
Si los procesos acumulados no estuvieran en la misma fase dentro de la primera instancia, el letrado de la Administración de Justicia acordará la suspensión del que estuviera más avanzado hasta que los otros se hallen en el mismo estado, debiendo estarse en su caso a lo dispuesto en el artículo 77.1, párrafo segundo. Artículo 85. Denegada la acumulación, los juicios se sustanciarán separadamente. El auto que deniegue la acumulación condenará a la parte que la hubiera promovido al pago de las costas del incidente. Artículo 86. Entramos en la sección tercera de la acumulación de procesos pendientes en distintos tribunales. La acumulación de procesos que pendan ante distintos tribunales se regirá por las normas de las anteriores secciones de este capítulo, con las especialidades que se indican en los artículos siguientes. Artículo 87. Además de lo previsto en el artículo 81, en el escrito que se solicite la acumulación de procesos se deberá indicar el tribunal ante el que penden los otros procesos cuya acumulación se pretende. Artículo 88. La solicitud o inicio de actuaciones de oficio para la acumulación de procesos no suspenderá el curso de los procesos afectados, salvo que desde el momento en que alguno de ellos quede pendiente solo de sentencia. En tal caso, se suspenderá el plazo para dictarla. No obstante lo anterior, el tribunal podrá acordar la suspensión del acto del juicio o de la vista a fin de evitar que la celebración de dichos actos pueda afectar al resultado y desarrollo de las pruebas a practicar en los demás procesos. Tan pronto como se pida la acumulación, el letrado de la Administración de Justicia dará noticia de este hecho por el medio más rápido al otro tribunal a fin de que se abstenga en todo caso de dictar sentencia o pueda decidir sobre la suspensión prevista en el apartado anterior hasta tanto se decida definitivamente sobre la acumulación pretendida. El letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes personadas de la solicitud de acumulación para que, en el plazo común de 10 días, formulen alegaciones sobre la procedencia de la acumulación y tras ello resolverá el tribunal en el plazo de 5 días, según lo dispuesto en el artículo 83. Cuando la acumulación se deniegue, se comunicará por el letrado de la Administración de Justicia al otro tribunal que podrá dictar sentencia o, en su caso, proceder a la celebración del juicio o vista. Si os fijáis, siempre se concede un plazo de 10 días a las partes para alegaciones y luego un plazo de 5 días al tribunal para resolver. Artículo 89. Cuando el tribunal estime procedente la acumulación, mandará en el mismo auto dirigir oficio al que conozca del otro pleito requiriendo la acumulación y la remisión de los correspondientes procesos. A este oficio acompañará testimonio de los antecedentes que el mismo tribunal determine y que sean bastantes para dar a conocer la causa por la que se pretende la acumulación, y las alegaciones que en su caso hayan formulado las partes distintas del solicitante de la acumulación. Artículo 90. Recibidos el oficio y el testimonio por el tribunal requerido, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado de ellos a los litigantes que ante el tribunal hayan comparecido. Si alguno de los personados ante el tribunal requerido no lo estuviera en el proceso ante el tribunal requirente, dispondrá de un plazo de 5 días para instruir de oficio y del testimonio de la oficina judicial y para presentar escrito manifestando lo que convenga a su derecho sobre la acumulación. Artículo 91. Transcurrido en su caso el plazo de 5 días, a que se refiere el artículo anterior, el tribunal dictará auto aceptando o denegando el requerimiento de acumulación. Si ninguna de las partes personadas ante el tribunal requerido se opusiere a la acumulación o si no alegaren datos o argumentos distintos de los alegados ante el tribunal requirente, el tribunal requerido se abstendrá de impugnar los fundamentos del auto requiriendo de acumulación relativos a la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77, y solo podrá fundar su negativa al requerimiento en que la acumulación debe hacerse en los procesos pendientes ante el tribunal requerido. Artículo 92. Aceptado el requerimiento de acumulación, el letrado de la Administración de Justicia lo notificará de inmediato a quienes fueren partes en el proceso seguido ante el tribunal requerido para que en el plazo de 10 días puedan personarse ante el tribunal requirente al que remitirá los autos para que en su caso sigan su curso ante él. Acordada la acumulación de procesos, el secretario
lo que es el letrado de la Administración de Justicia, acordará la suspensión del curso del proceso más avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal, momento en que se efectuará la acumulación. Artículo 93. Cuando, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 91, el tribunal requerido no aceptara el requerimiento de acumulación por estimarla improcedente o por creer que la acumulación debe hacerse a los que penda ante él, lo comunicará ante el tribunal requirente y ambos definirán la decisión al tribunal competente para dirimir la discrepancia. Será competente para dirimir la discrepancia en materia de acumulación de procesos el tribunal inmediato común superior a requirente y requerido. Suele ser, en el caso de primera instancia, suele ser la audiencia provincial. Artículo 94. A los efectos previstos en el artículo anterior, tanto el tribunal requirente como el requerido remitirán a la mayor brevedad posible al tribunal competente testimonio de lo que, para poder resolver la discrepancia sobre la acumulación, obre en sus respectivos tribunales. El tribunal requirente y el requerido emplazarán a las partes para que puedan comparecer en el plazo improrrogable de 5 días ante el tribunal competente y alegar por escrito lo que consideren que conviene a su derecho. Artículo 95. El tribunal competente decidirá por medio de auto, en el plazo de 20 días, a la vista de los antecedentes que consten en los autos y de las alegaciones escritas de las partes, si se hubieren presentado. Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno. Aquí, como podéis ver, al superior común se le da un plazo más amplio, el doble incluso. Se le da el plazo de 20 días y resuelve mediante auto que no será recurrible. Si se acordare la acumulación de procesos, se ordenará lo establecido en el artículo 92 de esta ley, y si se denegaren, los procesos deberán seguir su curso por separado, alzándose en su caso por el letrado de la Administración de Justicia la suspensión acordada. Artículo 96. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable para el caso de que sean más de 2 los juicios cuya acumulación se pida. Cuando un mismo tribunal fuere requerido de acumulación respecto de 2 o más procedimientos seguidos en distintos juzgados o tribunales, por el letrado de la Administración de Justicia se remitirán los autos al superior común, a todos ellos, y lo comunicará a todos los requirentes para que se difiera la decisión a dicho superior. En este caso se estará lo dispuesto en los 2 artículos anteriores. Artículo 97. Suscitado incidente de acumulación de procesos en un proceso, no se admitirá solicitud de acumulación de otro juicio ulterior si quien la pidiere hubiese sido el iniciador del juicio que intentara acumular. Es decir, únicamente puedes acumular en un mismo proceso una vez, no a continuación volver a acumular de nuevo. El letrado de la Administración de Justicia rechazará, mediante decreto dictado al efecto, la solicitud formulada. Si a pesar de la anterior prohibición se sustanciase el nuevo incidente, tan pronto como conste el hecho, el tribunal declarará la nulidad de lo actuado a causa de la solicitud con imposición de las costas al que la hubiere presentado. Y por último, la sección cuarta, artículo 98, casos en que corresponde la acumulación de procesos singulares a un proceso universal. Los procesos singulares son los procesos cuyo objeto se concentra en una o varias cuestiones concretas y en general afectan a un número previamente determinado de personas. Es decir, son la mayoría de los juicios ordinarios y especiales declarativos y ejecutivos. Sin embargo, los juicios universales se contraponen a los singulares porque afectan a la totalidad del patrimonio del deudor y involucran a una pluralidad de personas y provocan la acumulación en el juicio universal de toda la reclamación planteada contra el patrimonio. Claros ejemplos, como veremos ahora, son de procesos universales, son el proceso concursal y el proceso sucesorio. Primero, la acumulación de los procesos se decretará, en primer lugar, cuando esté pendiente un proceso concursal al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda. En estos casos se procederá conforme a lo previsto en la legislación concursal. Y en segundo lugar, cuando se esté siguiendo un proceso sucesorio al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o se formule una acción relativa a dicho caudal.
Se exceptúan de la acumulación a que se refiere este número los procesos de ejecución en que solo se persigan bienes hipotecados o pignorados, que en ningún caso se incorporarán al proceso sucesorio, cualquiera que sea la fecha de iniciación de la ejecución. 2. En los casos previstos en el apartado anterior, la acumulación debe solicitarse ante el tribunal que conozca del proceso universal y hacerse siempre con independencia de cuáles sean más antiguos al proceso universal. Es decir, siempre se acumularán al procedimiento concursal o al procedimiento sucesorio, independientemente de cuál sea más antiguo o cuál vaya más avanzado. 3. La acumulación de procesos, cuando proceda, se regirá, en este caso, por las normas de este capítulo, con las especialidades establecidas en la legislación especial sobre procesos concursales y sucesorios.